Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, despide usted una peste azufre que parece que viene del mismo. Ah, es que lleva usted un retrato de Soros. Claro. Ahora ya lo entiendo. Me parece que viene, vamos, de las zaurdas del diablo. Pero ya lo comprendo. Muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, don César. Me he duchado a pesar de todo eso. No, pues yo no digo que oliera usted otra cosa. Digo que venía ahí un hedor a azufre, pero ya viendo a Soros me lo explico perfectamente. Huele a azufre, recuerda, don César. Me acuerdo. Decía, huele a azufre cuando estaba allí en Naciones Unidas, ¿verdad? Porque había estado George Bush previamente y decía, huele a azufre porque el diablo ha estado aquí. Fíjese, Hugo Chávez. Mientras estaba vendiéndole petróleo a las empresas norteamericanas, buena parte de ellas respaldadas por la familia Bush, hacía el paripé y decía que huele a azufre y el que olía a azufre era él. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas han contado de Chávez con todo lo que Chávez ayudó a las oligarquías internacionales. Qué injustos han sido con Chávez. Ahora tenemos a Maduro, ¿verdad? Que le habla el pajarito al oído, decía el pajarito, la reencarnación de Chávez, que está haciendo básicamente lo mismo. Lo que pasa es que incluso ha extendido un poco más, ¿no? Esas negociaciones. Bueno, todavía a escala mayor. Porque claro, como Obama y el rey de Arabia Saudí reventaron el precio del petróleo y prácticamente quebraron a Venezuela, pues ahí Maduro en el 2016 dijo que no tengo solo petróleo y les ha vendido, vamos, cualquier cosa que quieran de Venezuela las está vendiendo. Y ahora otra vez el petróleo, los embargos desaparecen, Chevron ya puede operar, Repsol ya puede operar, Maduro se da abrazos además con Macron, todo el mundo contento, Maduro pasa a ser de los nuestros o de los suyos, ¿no? Porque nuestros realmente no son ninguno. Toca hablar de Soros, aunque bueno, no sé si en algún momento nos pueden incluso acusar al programa La Voz de haber también promocionado la independencia de Cataluña. Yo creo que somos los únicos ya que nos falta. Sí, ¿no? Todo el mundo ha promocionado la independencia de Cataluña, menos los que se dedicaron a promocionar la independencia de Cataluña, empezando por Soros y los que estaban detrás de Soros. O sea, es tan burdo lo que estamos viendo, porque ya no es que sean medios de comunicación, determinados opinadores, analistas, ¿no? Que en muchos casos ni siquiera están a sueldo, sino que saben de lo que hay que hablar porque se les dicen, ¿no? Lo que tienen que comentar, los que planteen la influencia rusa en todo el movimiento secesionista, independentista catalán, pero que haya ya jueces que se crean esta patraña, que además es una patraña que viene de determinados terminales de la inteligencia británica, terminales que en España están muy bien extendidos. Mucho. Hay algún periódico que lleva décadas a su servicio, vamos, y no me gusta a mí señalar, pero esto verdaderamente es el ABC de la inteligencia en España. O sea que es de esas cosas que hay que saber sí o sí. Y que están manejando los hilos al menos los departamentos de geopolítica de muchos think tanks que tienen, bueno, pues un cierto predicamento en España, determinados periodistas, que en muchos casos, insisto, no es que se le dé un sobre al tipo. En algunos sí, directamente, pero en muchos casos ni siquiera se le da un sobre al tipo, se le da un informe que lleva el marchamo, ¿verdad?
de la inteligencia británica o de un organismo o think tank relacionado con la inteligencia británica, y entonces el que lo recibe piensa que tiene la exclusiva de su vida, piensa que tiene la investigación de su vida o piensa que tiene el caso de su vida. El ascenso de su vida, me temo, el ascenso de su vida. Porque claro, cuando en un momento determinado se le hace llegar una auténtica carreta de documentos al juez Marchena, a la UDEF, al juez Llarena, mostrando quiénes estaban detrás de la independencia de Cataluña desde la época de más, por lo menos, que se pudiera ver y seguir el hilo y la pista del dinero, y no hicieron nada, es para preguntarse qué es lo que pasa. O sea, a lo mejor Marchena dijo, oye, pero esto no es competencia mía. Y Llarena dijo, pero esto me parece que no es mío. Y la UDEF no sé qué haría. Pero los datos los tienen hace años. O sea, es algo que se sabe hace años. No sabremos, porque finalmente no la han puesto de manifiesto, no la han publicado, la lista de periodistas y no periodistas que trabajan a favor de Gran Bretaña en España, que la tiene sembrada de agentes desde hace muchísimo tiempo. Eso no lo sabemos porque al final los que la tienen pues no la han publicado, hay un informe, etcétera, etcétera. De inteligencia, no vamos a dar el nombre de la persona que lo ha elaborado, más que nada porque no sé si él quiere que aparezca, aunque ha salido en algunos medios, pero vamos a ser prudentes en este sentido. Un informe en el que no solo se habla directamente, ¿no?, de estas personas, sino que se demuestra claramente la influencia no de Rusia, sino de todo el entramado de George Soros, sí, precisamente en esa promoción del nacionalismo y del independentismo catalán. Que a lo mejor si fuera otro, que no fuera Soros, podríamos pensar, bueno, realmente lo han hecho a la limón los rusos y Soros, pero es que los rusos y Soros como que no se llevan muy bien, es decir, Putin y Soros no se llevan muy bien, son el agua y el aceite. No, es más, las organizaciones de Soros son ilegales en Rusia. Son ilegales porque promueven golpes de Estado. Claro, y porque se dieron cuenta de que se dedican a actividades ilegales en contra de la seguridad del Estado y de manera que yo creo que es impecable, pues se quitaron a Soros de encima, cosa que me parece de maravilla. Sí, sí. O sea, no seré yo quien lo discuta. Es más, es que yo creo que Soros no tendría que ser legal en ningún país donde desarrolle actividades subversivas. Punto. Y en España, si hubiera un gobierno que efectivamente aspirara a la libertad, a la independencia, a la soberanía de España, que no lo hay, todo lo contrario, pues evidentemente las organizaciones de Soros estarían fuera de la ley, como en Hungría también. Sí, sí, son organizaciones que utilizando además el marchamo de la ayuda humanitaria, en muchos casos también de la promoción de la democracia, pues lo que hacen es justo lo contrario, es subvertir esas democracias, montar golpes de Estado. Las primaveras árabes un poco van en este sentido, también las revoluciones de colores en Europa siguen el mismo modus operandi, en alianza en buena medida con determinadas asociaciones y agencias en el ámbito británico y el ámbito sobre todo estadounidense, esa NED, esa National Endowment for Democracy, de la que tanto hemos hablado en cesarvidal.tv. Si alguien quiere tener más información sobre esto, se puede suscribir a cesarvidal.tv y ahí en los grandes reseteos que hemos dedicado a la figura de Soros y en general a toda esa ofensiva, esas herramientas, ¿no?, que se tienen desde, nos dicen, el ámbito de la sociedad civil, pero que no es la sociedad civil, sino que son determinados mal llamados filántropos multimillonarios que lo que quieren es hacer ingeniería social. Ahora la organización de Soros está bajo la tutela de su hijo. En alguna ocasión he dicho que a mí me parece... un muchachito que va con un negro así enorme. Sí, y con falda a veces también. Y con falda también a veces, sí. Con falda hay que tener cuidado, sobre todo yo les recomiendo que se ponga slip, cuando se ponga falda, porque puedes tener un disgusto, ¿no? Yo cuando salió la noticia hace ya unos meses planteando que entregaba el testigo George Soros a su hijo Alex, yo me alegré, porque es muy posible que este tipo acabe de cargarse toda esta estructura labrada bajo los cadáveres y bajo la sangre de muchas personas en los últimos años. Pero bueno, él dijo que iba a llegar con una intención fundamental, que era hacer política, no lo ha ocultado en ningún momento. Uno de sus objetivos es buscar recuperar para el Partido Demócrata ese voto hispano que ha ido perdiendo progresivamente, precisamente pues en territorios que evidentemente lo que tienen es un problema migratorio, como el caso de Texas, como el caso de Florida. Y ahora Soros pone a Texas en la diana. Ha publicado un informe Fox News, han tenido acceso a unos registros financieros de la campaña estatal y
parece ser que la organización de George Soros va a poner toda la carne en el asador. Hay que decir que Open Society Foundation destina alrededor de 1.500 millones de dólares al año a grupos que nos dicen que respaldan los derechos humanos en todo el mundo y que construyen democracias, cuando en realidad lo que hacen es todo lo contrario. Financian varias universidades y dentro de todo su presupuesto también hacen política interna en lo que se denomina el Super PAC de Soros, el PAC Democracia, PAC Democracy, una de las fuentes de financiación más importante para las campañas de muchos fiscales de distrito del ámbito demócrata. Sin ir más lejos, el de Manhattan, Alvin Bragg, que fue el principal responsable de las investigaciones abiertas contra Trump y que luego ha habido que ir cerrando progresivamente, ¿no? Entonces Alex Soros no se ha escondido, él siempre ha dicho que va a apoyar al Partido Demócrata y ahora Soros, aprovechando toda la crisis que se produce en Texas, ha decidido poner a este estado en la diana, al estado de la estrella solitaria en la diana, y como digo, hay registros financieros recogidos por Fox News que muestran cómo existen al menos 5 grupos que están pidiendo el voto demócrata en el estado de la estrella solitaria durante el último año y les está ayudando a reforzar la infraestructura y para ayudar a los demócratas a ganar terreno en este bastión abrumadoramente republicano. Esto en principio. Bueno, sí. Tengo que decirle más. Soros, además, es uno de los que está financiando la entrada de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Y no se le ocurra a usted decir nada de lo que hace Soros porque inmediatamente te acusan de antisemita. Yo conozco un caso muy cercano en la Florida de una periodista que se llama Isabel Cuervo, que se le ocurrió hacer un reportaje sobre alguna de las cosas que hacía Soros en Hispanoamérica, la despidieron y encima la acusaron de antisemita. O sea, la acusación de antisemita es uno de los recursos para censurar las opiniones incómodas y las informaciones todavía más incómodas. Desde aquí le mandamos un abrazo, además. Nos ha entrevistado, yo creo que a los dos, ¿no? En su programa y de verdad, pues respáldenla porque fue expulsada precisamente, lo ha explicado don César, de una manera clara, concisa y correcta, ¿no? Como nos decían en el cole. Claro, esta gente financia todas a esas organizaciones no gubernamentales que no solo promueven la inmigración, sino que hacen negocio con ella, la inmigración irregular, se forran con ello, mientras son los principales donantes de un partido que lo que, en este caso el demócrata, que lo que está planteando realmente es que no haya ningún tipo de control sobre esa llegada de inmigrantes. Esto es una mafia. Es decir, esto hay que llamarlo así, es una mafia. Lo que pasa es que hay un señor que está sentado en la Casa Blanca y que resulta que es el presidente de Estados Unidos y que representa a los intereses de su partido, aunque él diga que los de toda la nación, y precisamente están en esta mafia y lo están desde hace mucho tiempo. Es decir, esto no es un problema solo de Joe Biden. El asunto, y lo que a mí me ha parecido destacable de esta información que da Fox News, es que la mayoría de estos grupos son secretos o son discretos. Es decir, muchos de estos grupos ni siquiera tienen página web, porque uno puede pensar, bueno, pues este señor que dedique su dinero a lo que le dé la gana, si quiere respaldar a grupos que promueven el voto demócrata, pues es libre de hacerlo, siempre y cuando se registre y siempre y cuando, como digo, pues quede constancia de ello. El problema es cuando estas organizaciones ni siquiera tienen página web, son organizaciones oscuras y trabajan, si no al margen de la ley, trabajan de forma subrepticia, ¿no? Es verdad que las organizaciones de Soros están acostumbradas a trabajar así en el extranjero, en países que no son Estados Unidos, pero evidentemente en Estados Unidos deberían tener un poco más cuidado, ¿no? ¿Cuál es el...? Lo mismo te dan un golpe en Ucrania que en Serbia, o sea, es lo típico de Soros, sí, ¿no? En Georgia, etcétera, etcétera. Gaddafi, te vas al sur también, ¿no? Y ya tienes ahí Gaddafi, Túnez, primaveras árabes, como hemos hablado tantas veces, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? Porque no solo es Texas, también en Florida está metiendo mucho dinero la organización de Soros. Están viendo que los hispanos en general están cambiando desde hace tiempo hacia el Partido Republicano porque se están dando cuenta de que son un partido, bueno, pues que quieren construir una economía fuerte, que quieren asegurar la frontera, que quieren priorizar a la gente de Estados Unidos, a la gente extranjera que ha llegado a Estados Unidos por las vías regulares y no priorizar, ¿no?, esa inmigración irregular que además lo que genera, como explicábamos ayer ya, no voy a insistir en ello, es desestructurar buena parte de las sociedades y también no permitir que los sistemas de seguridad social puedan asumir estas llegadas. ¿Qué pasa? Que al final las políticas que se oponen a este tipo de agenda son las que están ganando a la gente y se pretende, poniendo mucho dinero y utilizando mucha propaganda, revertir esta tendencia. Usted ha estado allí en muchas ocasiones, vive allí. Yo no sé hasta qué punto esto es dinero tirado a la basura. Bueno, vamos a ver. Yo creo que son dos panoramas distintos. En el caso de Texas, la mayoría de la inmigración ilegal es mexicana.
y los tejanos la tienen bastante controlada, pero hay determinadas aglomeraciones urbanas donde efectivamente hay una inmigración mexicana muy fuerte que vota al Partido Demócrata. Vota al Partido Demócrata, eso les permite tener a lo mejor alcaldías, congresistas, etcétera, en un estado que es ferozmente republicano como es Texas. Es decir, los tejanos no están por consentir este tipo de cosa y luego efectivamente hay muchísimos hispanos que se han convertido en gente de clase media que tiene una existencia muy próspera y muy distinta a la que tenían en su país de origen y que lógicamente no están porque esto se lo dinamite el Partido Demócrata. Eso en Texas, que yo creo que va a seguir siendo un bastión del Partido Republicano muchísimo tiempo. En el caso de la Florida varía, es decir, la Florida ha sido sobre todo el voto hispano un voto del Partido Republicano porque el voto cubano en el sur de la Florida mayoritariamente ha sido republicano, por eso de que culpan a Kennedy del fracaso en Bahía Cochinos. Y entonces eso ha hecho que los cubanos mayoritariamente voten al Partido Republicano. Pero esa situación ha cambiado en los últimos años. Y ha cambiado en los últimos años por varias razones. Primero, han llegado muchos hispanos que no son cubanos y que efectivamente pues tienen esa visión que viene de la hispanidad y de que hay que ayudar a los pobres, y el Partido Demócrata pues ha sustituido a las órdenes religiosas, y de hecho el voto hispano ya en la Florida es mayoritariamente demócrata, por muy poquita diferencia, Pero claro, los puertorriqueños que se establecen sobre todo en el centro de la Florida, mucha gente que viene de Centroamérica, etcétera, esta gente vota al Partido Demócrata. El bastión cubano de Miami incluso se ha debilitado porque la gente que ha venido de Cuba en las últimas décadas ya no viene en la mayoría de los casos por razones políticas. Puede apelar a razones políticas para quedarse en el país y todo lo demás, pero son fundamentalmente inmigrantes económicos, y el inmigrante económico es muy sensible a que le den. Y ya hay sectores con mucha población cubana donde ganaba el Partido Republicano con facilidad, donde se está imponiendo el Partido Demócrata. ¿Qué es lo que está haciendo Soros? Pues decir, bueno, pues si hay una tendencia en esta dirección en la Florida, vamos a empujar todavía más esa tendencia. Y, por ejemplo, en los ultimísimos años ha llevado a cabo operaciones de compra de medios, que eran medios tradicionalmente muy conservadores y muy alineados con el Partido Republicano, y que son medios, por ejemplo, en el caso de radios, que a partir de ahora los van a orientar hacia el Partido Demócrata. El Latino Media Network, ¿está haciendo usted referencia? Estoy haciendo referencia a bastantes más cosas. O sea, en ese sentido, Soros ha hecho una inversión importante, pero no le ha salido muy cara porque muchos de estos medios estaban en una situación de crisis económica, y estaban en una situación de crisis económica, entre otras razones, porque habían perdido mucha audiencia, porque tú ahora mismo, hace 20 años sería distinto, hace 30 años, pero tú ahora mismo no puedes mantener un medio hispano en Florida que el 80% de la información sea sobre Cuba, porque ya el 80% no son cubanos. Y entonces muchos empiezan a ver la matraca de Cuba, les aburre y cambian de canal, y por supuesto hay anunciantes que se van, etcétera, etcétera. Y esto ha colocado en una situación muy crítica a muchos medios hispanos que en realidad controlaban cubanos. ¿Qué pasa? Que Soros ha dicho, bueno, pues esto yo lo aprovecho. Primero, los dueños voy a comprar los medios de una manera muchísimo más barata, porque saben cómo está el mercado y que están perdiendo dinero o a punto de perder mucho dinero. Y segundo, como hay una población hispana que no solo son los cubanos de hace años, sino los cubanos de ahora y los centroamericanos y otros, y evidentemente el elemento del subsidio, de la subvención, es algo a lo que son muy sensibles. Vamos a ver si podemos darle el empujón al Partido Demócrata, porque además Florida es uno de los 6-7 estados más importantes en cuanto a número de compromisarios para las elecciones presidenciales. Bueno, el Poblado es el tercero, Texas sería el segundo, camino de convertirse el primero, y California sería el primero, o sea que estaría aquí, ¿no? Un poco California la pelea, es demócrata,
demócrata. Claro. California es demócrata, pero California es demócrata porque tiene una población mexicana muy alta, sobre todo en el sur de California. Esa es la razón de que el norte de California, desde hace ya muchos años, quiera ser un estado independiente. Es decir, quieren separarse de California porque son muy conservadores y porque sinceramente están hartos de mantener a tantísima gente y porque además piensan que el Estado iría de maravilla si no tuvieran a los demócratas gobernando. Pero ahí los demócratas lo han hecho muy bien. De hecho, hay una serie de circunscripciones electorales donde ya se sabe que gana el Partido Demócrata, entre otras razones porque los votos los recoge un personaje concreto, hispano, que los americanos denominan con el nombre de politiquero. Y entonces el politiquero, pues es generalmente un mexicano, una persona de ascendencia mexicana, a la que se le pagan unos dólares y entonces va recogiendo los votos de todo el grupo. Y en California, donde hay, aunque parezca increíble porque es primer mundo y es muy próspero en algunos aspectos, pero también tienes circunscripciones electorales donde la casi totalidad de los que viven allí son mexicanos o gente de ascendencia mexicana y siguen siendo analfabetos. Es decir, el sistema educativo controlado por el Partido Demócrata se ha ido ocupando de que no aprendan ni siquiera a leer y escribir, porque la gente aprende a leer y escribir y esto es peligroso, a saber lo que pueden llegar a leer. Y entonces, en estos lugares, pues se sabe que gana el Partido Demócrata porque para eso está el politiquero que se dedica a recoger los votos. O sea, esta es una cuestión que hay que tenerla en cuenta. ¿Cuál es el sueño del Partido Demócrata? Pues que en un momento determinado, en la Florida, y teniendo en cuenta que los mexicanos que llegan, los cubanos que llegan no son como los cubanos que llegaron y que además hay otra mucha población hispanoamericana, nicaragüenses, hondureños, etcétera, pues en un momento determinado actúen los politiqueros. Y esa es la situación. Con otro elemento añadido que es muy importante. En el estado de la Florida, aunque gobierne el Partido Republicano, hay un peso enorme de los lobbies judíos, inmenso, verdaderamente inmenso. Los judíos en Florida pueden ser el 3 o el 4% de la población. El número de votos realmente es un porcentaje muy pequeño. En Estados Unidos, en conjunto, son poco más del 2%, pero en Florida tienen un peso enorme. Cuando uno revisa lo que ha sido la legislación de Florida en las últimas décadas, son una serie de leyes que benefician extraordinariamente a los judíos. De paso también benefician a otra gente, o sea, eso hay que decirlo, pero son leyes que ha impulsado ese lobby que mayoritariamente vota al Partido Demócrata. Aunque en un momento determinado pues pueden apoyar a Ron DeSantis, porque Ron DeSantis pues es muy filo-sionista, etcétera, y como gobernador le pueden votar a él, pero luego en lo que son alcaldías, en lo que son determinadas circunscripciones del Congreso, etcétera, votan sobre todo al Partido Demócrata. El sueño es que efectivamente si esos lobbies judíos, que son poderosísimos en la Florida, se suman a una población hispana que vive de los subsidios, de las subvenciones, que es lo que le gusta al Partido Demócrata, pues la Florida se convierta en la California de la costa este. Y eso hoy por hoy no es fácil, pero no es imposible. Y Soros está trabajando mucho para que sea posible. Algo que en Texas es más bien imposible, ¿no? Podríamos decir, según la propia Texas, estructura. de momento está complicado, pero claro, en Texas están muy preocupados porque los 3 años de Biden han entrado ilegalmente por la frontera sur 6 millones de personas. Por eso entonces, con que se quede 1 millón en Texas, te puede pegar un cambio al mapa electoral tremendo. Y claro, los tejanos, que son gente muy celosa de su independencia, de que hacen bien las cosas y todo, esto está que muerden. Vamos a ver, Texas, si ahora mismo Texas fuera independiente, que es algo que por supuesto la Casa Blanca no consentiría jamás. Una cosa es que se independice Ucrania o Croacia o algo así, otra cosa es que se vaya a Texas. Si Texas fuera independiente,
Texas ahora mismo sería la 7ª, 8ª potencia mundial en términos económicos. Pero para que la gente se haga idea de lo que significa Texas para los Estados Unidos, que estoy oyendo muchas tonterías que son conservadores, racistas, no sé qué, estupideces mayúsculas. Ha habido años, de los años que yo llevo viviendo en Estados Unidos, que es un poquito más de una década, en que más del 40% del empleo creado en todo Estados Unidos se creó en Texas. Esto ya da una idea de lo que es Texas. Y claro, lógicamente no tienen la menor gana de que el sistema salte por los aires simplemente porque el señor Biden quiere cambiar el censo electoral con gente venida de fuera, y es comprensible. Lo que pasa que eso que tendría que mover en España, pues a los madrileños, a los valencianos, a los andaluces, a los canarios, vamos, por supuesto, a echarse a la calle, no lo hacen. Y en Texas, por el contrario, hay una contestación social verdaderamente tremenda. Y que además es el modus operandi del cual pues se ha empleado en buena medida el PSOE en España, también Totalmente. Claro, y que por eso existe esa alianza también con la Casa Blanca, cuando se han visto Sánchez, más que Biden, sino con elementos, ¿no?, de la administración de Estados Unidos, y lo que se ha pactado realmente es que una parte de esos inmigrantes irregulares se los traigan a España, porque dice, bueno, ya que tienes tú de sobra y además tienes un problema interno, pues ayúdame a mí también. Mándamelos. Claro. Bueno, vamos a ver, voy a comentar algo que no sé si he comentado en público alguna vez, o sea, se va a quedar usted con la primicia, porque tengo la sensación de que esto nunca lo he comentado en público, supongo que porque no ha habido oportunidad, pero creo que ahora es obligatorio decirlo. En la época cenital de Felipe González, es decir, cuando Felipe González ya se sostenía en el poder con la punta de los dedos, es decir, estaba más que contestado, el Partido Socialista estaba desacreditado, no tenían otra política nada más que la de mantenerse en el poder, etcétera, etcétera. En esa época, a mí me contó gente de la cúpula del Partido Socialista que Felipe González estaba acariciando la idea de disolver el Partido Socialista y crear un partido que fuera como el Partido Demócrata Americano. Bueno, a mí aquello me pareció, digo, bueno, no se atreverá y tal. Dice, bueno, a lo mejor al final no se atreve, pero lo que él nos está contando es que el Partido Socialista estorba, está muy desacreditado, y entonces la idea sería acabar con el Partido Socialista, aunque mantuvieras muchos de sus cuadros, estructuras, etcétera, y crear un partido que fuera el Partido Demócrata Americano. A mí esto en aquel entonces me sonó raro, fíjese usted, se ha pasado tiempo y no lo he contado nunca, pero luego me he ido enterando de las conexiones entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Americano. El Partido Socialista no es un partido socialista. En fin, la gente que quiera decir lo hacen todo mal porque son socialistas, etcétera, no, lo hacen todo mal por muchas razones, pero no porque sean socialistas, aunque apelen continuamente al socialismo. No es un partido socialista, no es un partido ni siquiera socialdemócrata, es una copia a la española, es decir, menuda copia del Partido Demócrata Americano. Sí, y de ahí el liberal estadounidense, ¿no? El liberal estadounidense, sí. Que no es el liberal europeo, ni el liberal hispanoamericano, sino que es el Partido Demócrata. El Partido Demócrata en su esencia pura y dura, eso es. Exacto, que es el Partido Socialista en España. Y por eso, cuando viene Hillary Clinton, pues evidentemente los del Partido Socialista se despepitan con ella. Salivan incluso. Exactamente, pero el Partido Popular, que se ha ido convirtiendo en una especie de PSOE 2, pues también recibe a Hillary Clinton en plan, diga usted, señora, ahora mismo me bajo los pantalones, señora, en fin, ¿qué le apetece, señora? Un esclavo, en fin. Porque el Partido Popular a lo que se parece fundamentalmente es al Partido Demócrata, no al Partido Republicano, por si alguien quiere ver, ¿no? Sí, y esto ha sido además en este siglo. Es decir, cuando en un momento determinado hay unas elecciones en Estados Unidos y de pronto algunos de los que aspiraban y algunos llegaron en el Partido Popular empiezan a decirte que su candidato era Obama, pues tú dices, hombre, estos chicos se han apuntado a la ola de lo que parece más popular, más de moda, pero no, es que efectivamente es así.
Entre otras razones, porque el Partido Demócrata, que ha negado totalmente lo mejor de su historia, es decir, el Partido Demócrata ha sido el partido de Jefferson, que ahora mismo los sacaría a cañonazos de la Casa Blanca y de otros sitios, estaría llamando a la insurrección popular, ¿no? Bueno, pues ese Partido Demócrata es un partido que, como ha dicho muy bien, por ejemplo, Tulsi Gabbard, es el partido de los belicistas, es el partido de los globalistas, es el partido de los sionistas, todavía más que los republicanos, que ahí es una cuestión instrumental, y es un partido que verdaderamente amenaza a Estados Unidos y al mundo mundial. Y el problema es que eso es el Partido Socialista. El Partido Socialista no es nada más que la sucursal española del Partido Demócrata. Y el Partido Popular es la subsucursal del Partido Demócrata. Con lo cual da igual quién esté gobernando, porque al final son la sucursal de la misma ideología, del mismo movimiento. Fundamentalmente da lo mismo. Con los demócratas encima ahora en la Casa Blanca, pues ¿para qué queremos más? Por eso tienden la mano todos, ¿no? Antes se mencionaba usted la red, ¿no?, de medios. Hay una empresa que se llama Lake Star Finance, que es un grupo de inversión que alguno puede pensar que realmente no tiene nada que ver con George Soros, pero está afiliado al Soros Fund Management, porque claro, la estructura que tiene Soros es una estructura financiera y luego de ahí va desgajando determinadas organizaciones que además le sirven para pagar menos impuestos, también hay que decirlo, ¿no? Y esto es una red a la que hacía antes referencia Latino Media Network, compuesta por una veintena de radio hispanas en 10 mercados diferentes, con el que Soros y sus amigos tienen acceso a aproximadamente un tercio de la población hispana dentro de los Estados Unidos. Y luego el caso... Es mucho. Y luego el caso de Texas, que hace rabiar profundamente a Soros, porque es un estado republicano, pro vida, un estado cristiano, un estado defensor de la propiedad privada, un estado defensor de la familia, con un gobernador, Greg Abbott, que como estamos viendo ahora no le tiembla el pulso. Además, este estado ha prohibido operaciones de cambio de sexo y tratamientos hormonales en menores de edad, lo cual debería ser algo, ¿no? Que no fuera noticia, pero lamentablemente lo es. Cosas que pueden ser un poco más menores, pero que a nivel de propaganda e ideología también son importantes, como el tema de las atletas trans en las categorías femeninas, y luego el tema del aborto, insisto, que lo único que ha hecho este señor y por el que le están llamando reaccionario es prohibir el aborto a partir de la 6ª semana de embarazo. Es decir, que no es que haya prohibido el aborto, es que lo prohíbe a partir de la 6ª semana de embarazo. Además, también está dando la batalla contra el aborto químico, contra la industria de la muerte, con la que George Soros hace mucho dinero, que también hay que decirlo, ¿no? A través de sus asociaciones con los amigos son muy duros con el tráfico de drogas. También. Cuando Soros es un personaje que ha gastado millones para conseguir la legalización de la droga. Entonces, claro, claro que Soros tiene que estar enredando en esto, si es que Texas es un objetivo. Recordaba esta mañana cuando estaba preparando el programa, dos figuras de las que vamos a hablar hoy. Ya hemos hablado de Soros, ahora vamos a hablar un poco de Elon Musk. Precisamente hicimos un programa en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv en el que los poníamos a los dos como enfrentados, como representantes, ¿no?, de los dos lados de esta supuesta batalla, para luego, evidentemente, desvelar que Elon Musk tampoco está trabajando para los buenos, que Elon tampoco es de los buenos. Y hoy, precisamente, cuando estaba preparando el programa, justo Elon Musk publica un tuit en el que nos indica los avances sobre Neuralink y nos dice: el primer ser humano ha recibido un implante ayer de Neuralink, se está recuperando bien y los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales. Mientras está todo el mundo buscando a las grandes farmacéuticas a ver si en las inoculaciones hay algún tipo de nanorobot, de chip, de grafenadas y demás historias, aquí es donde se está llevando la batalla. Neuralink, del que hemos hablado ya en anteriores programas, aspira a conectar los cerebros humanos a computadoras, a ordenadores, para enviar información en doble sentido. Dijimos ya hace tiempo que se iban a comenzar los experimentos con humanos, a pesar de que varios monos utilizados en las pruebas habían fallecido tras haberles implantado el chip cerebral. Esto es un chip que se pone en el cerebro. Musk nos dice que su objetivo es sanitario, que quiere conseguir que personas paralíticas anden y que ciegos consigan recuperar la vista, como si fuera una especie de Jesucristo moderno. Pero lo que no airea públicamente, aunque esté en el programa de Neuralink y lo pueden observar y lo pueden comprobar, todo aquel que quiera que vaya a la web Neuralink y ahí está toda la información, es que su objetivo final es lograr que los ordenadores, los procesadores, envíen información a las mentes de las personas para curar la ansiedad y la depresión. Es decir, para crear felicidad artificial mediante la manipulación cerebral.
Bueno, es que tenemos que ir a esa sociedad de la que habló Aldous Huxley, que es la dictadura perfecta, en la cual no tiene por qué haber alambradas ni torretas con ametralladoras, porque a la gente la hemos idiotizado totalmente. Y esto cada vez se parece más al mundo feliz. Usted se acuerda que en el mundo feliz a la gente a la que tenían esclavizada la oligarquía de arriba, les daban una cosa que se llamaba soma, y con eso y el consumo ya los tenían atontados y obedientes. Bueno, pues vamos en esa dirección, y el que no se dé cuenta, pues peor para él, con un añadido, y es que aparte de la droga, ahora que por cierto Soros se esmera en que sea legal y accesible para todo el mundo, además vamos a tener una inteligencia artificial que al que no le sea bastante el chute de droga, pues le va a llevar a los mundos de Yuppie, ¿no? Y verás tú qué felices van a ser en Fraggle Rock. Bueno, de hecho, la CNBC, la cadena norteamericana especializada además en información económica, publicaba hace unas horas la noticia de una empresa de inteligencia artificial que se llama Prophetic. Yo creo que con eso ya lo decimos todo, que es una startup tecnológica que ha creado el primer dispositivo portátil del mundo para crear sueños lúcidos. Han creado un dispositivo, dicen que no es invasivo. No es invasivo, se denomina Halo, con H, y Prophetic se ha asociado con otra empresa que se llama Cart79, que es la misma empresa que diseñó y construyó hardware para la empresa de interfaces, precisamente Neuralink, y han recaudado bastante dinero, y lo que van a hacer básicamente es lo que se ha hecho desde el mundo espiritista de toda la vida, que es buscar a los hermanos mayores, realizar viajes astrales, tener contactos pues con entidades bastante poco recomendables, pues hacer algo, democratizarlo, llevarlo a las casas de todo el mundo, y que mediante dispositivos electrónicos pues puedas pues tener este tipo de contactos, ¿no? Siempre suelo decir en estos casos que menos leer la Biblia, estos tipos hacen de todo, y tiene sentido que hagan de todo, porque aquí hay un tema ocultista muy importante. Entonces, hay personas que piensan que Elon Musk se opone a este mundo. Y no, Elon Musk es uno de los promotores de este mundo. 15 de los 23 monos que se utilizaron en las pruebas de Neuralink murieron tras padecer sufrimiento extremo, calificado como sufrimiento extremo en los propios informes. Y ahora el trabajo actual de Neuralink, que veremos si realmente ha conseguido llegar a donde dicen llegar, se centra en el llamado cordón neural, que es un sistema de estimulación cerebral mediante pequeños electrodos que, insisto, puede ser usado a la vez como interfaz y como potenciador cognitivo. El superhumano, ¿verdad? La evolución a partir de la tecnología, la agenda transhumanista. Entonces, el propio Musk, cuando presentó el proyecto, lo que pasa es que, claro, la gente no va a la hemeroteca, hay que ir a la hemeroteca, decía que si todo va bien, la mejora cognitiva, estos son expresiones que utiliza él, no son mías, mejora cognitiva, dice que después se planteará que o los humanos, cito textualmente, se fusionan con las máquinas, o la inteligencia artificial los hará irrelevantes. Y esta es la hoja de ruta hacia una integración entre el cerebro humano y la inteligencia artificial, algo que obsesiona desde hace mucho tiempo a Elon Musk, fundador de Tesla y también fundador de SpaceX, dos empresas cuyo negocio depende fundamentalmente de los privilegios y del dinero que le dan los estados y los departamentos militares, especialmente el complejo militar industrial y tecnológico. Entonces, Musk ha admitido siempre que Neuralink pretende nada más y nada menos que acoplar la voluntad colectiva de la humanidad a la inteligencia artificial. Esto es algo que explicamos en el programa que dedicamos al transhumanismo en cesarvidal.tv, que bebe teóricamente de esa tesis del jesuita Pierre Teilhard de Chardin, el conocido como el Darwin católico, con la teoría del punto omega, que hace una especie de síntesis de cristianismo y panteísmo. Y escribían bastante mejor Teilhard de Chardin que Darwin. ¿Para qué no? No, vamos a ver. Porque leía más también, ¿verdad? Sí, porque sabía mucho más que Darwin. Darwin es un peñazo. La mayoría de la gente que apela a Darwin no lo ha leído. Y copió prácticamente toda la obra de Darwin. Es un plagio. Es copia. Sí. No tuvo una sola idea original, disparató muchas cosas, ignoraba cosas esenciales, algunas por su culpa, otras no, porque claro, no se conocía la
ADN, ¿cómo lo iba a saber él? No se sabía bien lo que era una célula, ¿cómo lo iba a saber Darwin? O sea, es así. Y yo he podido comprobar que la aplastante mayoría de la gente que apela a Darwin no lo ha leído, de la misma manera que la inmensa mayoría de la gente que apela a Marx tampoco lo ha leído. O sea, es algo verdaderamente terrible. Teilhard de Chardin, primero, era una persona culta, a diferencia de Darwin, que era un palurdo, y además era una persona que escribía muy bien. Yo creo que, vamos a ver, yo soy un lector de Teilhard de Chardin desde que tenía 10 u 11 años. Es decir, a mí Teilhard de Chardin lo escuché un día en clase, me molesté en buscar sus libros. Además, como dijeron que habían estado a punto de excomulgarlo, todavía me pareció más interesante. Y entonces, vamos a ver, a mí lo que dice Teilhard de Chardin en términos generales me parece un disparate. Pero tengo que reconocer que escribía magníficamente bien, que era un gran filósofo, aparte de que fuera paleontólogo y disparatara, era un gran filósofo, aunque no esté de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice, y que era un poeta. Él tiene libros de antropología que son libros de poesía. Yo me acuerdo cuando yo leí El fenómeno humano, que yo lo iba leyendo y yo decía, pero ¿dónde está aquí la ciencia? Si esto es poesía. Y además poesía muy bonita, pero es lo que pasa con Teilhard de Chardin, al que me temo que a pesar de su inmensa influencia tampoco ha leído casi nada. No lo han leído. Apelan a él, como a Gramsci o a Marx o a Darwin, y no lo han leído nunca. Era un mito para también darle también un empaque teórico que, como los actuales profetas, ¿no?, de la Iglesia transhumanista no tienen ese acervo, pues tienen que buscar personajes anteriores. De hecho, el término transhumanismo figura de forma seminal en un artículo de Teilhard de Chardin que se titula Del prehumano al ultrahumano. Lo digo por si alguien no quiere, quiere acercarse un poco a este autor, pues es un artículo muy famoso, se publicó en 1951. Tiene discípulos modernos en Silicon Valley, que, como bien dice don César, pues seguramente no la hayan leído demasiado. Ray Kurzweil, el que fue director general de Google, que es un tipo que defiende que los seres humanos tienen que dejar de ser biológicos para convertirse en cerebros virtuales conectados a una red global, a una nube. Aquí Teilhard hubiera dado un respingo, porque claro, la tesis de Teilhard es que hemos ido evolucionando. Él se encontraba un simio en China y estaba convencido de que era su abuelo, ¿no? Y entonces esa era una cuestión, eso lo compartiría con muchos evolucionistas, pero luego él pensaba que efectivamente la humanidad iba yendo hacia el punto mega, que era Cristo. Es decir, de alguna manera el género humano acabaría convirtiéndose en un ser tan perfecto espiritualmente como Jesús. Es una locura, aunque reconozco es una fusión que suena un poco bonito. De cristianismo y panteísmo, ¿no? Porque al final se llegaría a una... Ese es el gran problema de Teilhard, que Teilhard, a pesar de que era jesuita y era un sacerdote católico, sin embargo, la verdad es que tú lo lees y te das cuenta de que él era un panteísta. Es decir, por más que hablara de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y cosas de ese tipo, él era un panteísta. Y él tiene un libro muy interesante, que por cierto yo he vuelto a releer hace pocas semanas, que se llama Ce que je crois, lo que yo creo, donde él empieza diciendo lo que cree, etcétera. Vamos, poco parecido realmente con el catolicismo, con el cristianismo, cosas así. Y hay un momento en que él dice que si dejara de creer en el elemento trascendental, etcétera, sin embargo, él seguiría creyendo en la evolución de la naturaleza. O sea, fundamentalmente, Teilhard de Chardin, que lógicamente pues se daba cuenta que aquello encajaba muy mal con el hecho de ser jesuita, era un panteísta, fundamentalmente. Y esta gente lo que pretende es de alguna manera que se dé el salto, pero claro, el salto lo vamos a dar a través de la técnica humana, ¿no? Y ahí está el Harari y demás gente de malvivir. Es que Harari y todos estos lo que han hecho ha sido coger este mensaje, adaptarlo, escribiendo bastante mal, y luego lo que más le puede interesar a la gente, más que la cuestión filosófica, a mí me interesa, a usted también y a muchos oyentes también, pero si lo queremos llevar un poco más a la tierra, y nunca mejor dicho, la mayor parte de los directivos con mando en plaza de Silicon Valley están en esta secta. Y esto es lo que tenemos que entender. Yo llevo mucho tiempo hablando de esto, sobre todo en cesarvidal.tv, en el Gran Reseteo, en el programa. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Yo he tenido acceso a personas que han trabajado con los grandes de Silicon Valley y la mayor parte de ellos están metidos en esto. Piensan que el ser humano actual será el chimpancé del futuro. Y luego todo esto se está ligando con el tema del cambio climático, porque el nuevo Homo sapiens, que
que dejaría de vivir exclusivamente en el mundo real, pasándose a metaversos virtuales y, en último término, fusionándose con otras mentes en algoritmos. Además, sería neutro en carbono. Entonces, esta es una de las cosas que más les gusta pues, a los partidarios, ¿no?, de la otra gran secta, que aquí denominamos la de la calentología, los que, culpando a los seres humanos del cambio climático, introducen objetivos eugenésicos. Y ahí tenemos a grandes prebostes. Bueno, hay un profesor de la Universidad de Maryland que se llama Raghu Murtugudde, que habla ya directamente del Carbon Neutral Sapiens. O sea, ya sería un hombre que deja de emitir carbono. ¿Cómo deja de emitir carbono si respirando y viviendo emites carbono? Dejando de vivir físicamente para vivir solo en el contexto virtual. Y esta gente es la que escribe informes, la que escribe libros, que luego sirven de obras de cabecera para los tipos que están tomando las decisiones en muchos gobiernos del mundo. Y esto es lo realmente peligroso. Y luego, en el caso de Musk, que nos ponen como un opositor a todo esto, Musk tiene en este sentido, salvando las distancias, un papel muy similar al de Peter Thiel, el fundador de Palantir, del cual también hemos hablado largo y tendido. Thiel creó PayPal, empresa con la que colaboró Musk, aunque poco tiempo. Se conoce a todos aquellos que fundaron aquello como la PayPal Mafia, y ambos han manifestado su apoyo en diversas ocasiones a facciones del Partido Republicano. Thiel de forma más expresa, y Musk dejándose querer y mandando guiños continuos a los que se oponen al crecimiento de la secta woke, ese movimiento de progresía malentendido en la que la cuestión racial, la igualdad de género y el resto de pilares de la agenda globalista se mezclan para configurar una corriente ideológica que todo lo impregna. Entonces, tanto Thiel como Musk, que en muchos medios de Estados Unidos se les pone como pues opositores a toda esta locura woke, son personas que se han acercado a Trump, que forman parte de esos amigos peligrosos que siempre decimos aquí, que se han acercado a Trump, esas amistades peligrosas que tiene el expresidente, al que yo creo que no apoyan realmente, sino que utilizan para dar la impresión de que están en contra del Deep State. El tema del Deep State, Elon Musk, Peter Thiel y otros empresarios tecnológicos es fundamental para entender la evolución del complejo militar industrial al complejo militar industrial y tecnológico. Algunos hablan del complejo militar e industrial de la censura. Yo añadiría el aspecto tecnológico, porque hay muchas evidencias que apuntan a que Musk y sus empresas son brazos corporativos de este Deep State. Su imperio, y esto a los libertarios les molesta mucho, y por eso se lo digo, para recordárselo. Su imperio se ha construido en buena medida gracias a la colaboración con el complejo militar industrial al cual pertenece, cuenta con el respaldo absoluto del sector público. Es verdad que es un gran innovador y que es un tipo que se anticipa al futuro, pero precisamente por eso ha sido ayudado y jaleado por ese estado profundo que necesita cubrir ambas partes del espectro ideológico en esa artificial batalla entre izquierda y derecha que usted, en Un mundo que cambia, en su libro, ya dejó meridianamente clara. Por cierto, no sé si sabe, don César, que Amazon, el libro en preventa de las claves ocultas del 11M, que ya está en preventa y que va a salir el 7 de febrero, lo recomienda junto con su libro Un mundo que cambia. Es un pack que está... Bueno, me parece muy bien. O sea, se ve que hay gente que piensa en Amazon, ¿no? Me parece... no lo sabía, sí, pero me parece muy bien. Sí. Sí, debe ser el sector de la verdad en Amazon o algo así, que ha dicho, pues hombre, para que la gente, los que se quieran enterar a escala nacional e internacional, que se compren los dos libros. Que se compren los dos. Dicen, bueno, ya que estos tipos están ahí todos los días en la radio, ¿verdad?, en televisión, en su canal, juntos, pues también que lo estén en el ámbito editorial. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión, porque es un libro, además de don César, el de Un mundo que cambia, que bueno, me ayudó a comprender algunas cosas que yo todavía no terminaba de atar algunos clavos, a unir algunos puntos, ¿verdad? Connect the dots, como dicen allí en Estados Unidos, ¿no? Y es que vamos a una dictadura digital. Ahora mismo también hay mucho revuelo, y nunca mejor dicho, lo de vuelo, porque Vueling, la compañía Vueling, ha implantado reconocimiento facial para embarcar en avión. Entonces, hace unos años, Iberia y AENA, la red de aeropuertos españoles, probaron en el aeropuerto de Barajas un sistema de reconocimiento facial. Nos decían que iba a permitir a los usuarios de avión viajar sin necesidad de mostrar sus documentos a través de filtros de seguridad y puertas de embarque. ¡Qué cómodo es, señores! No tienen ustedes ya que llevar ningún tipo de documentación. Nosotros les ayudamos, ¿no? AENA, me consta que estuve evaluando todo esto y que dijeron, miren, esto si quieren ustedes lo llevan a cabo las compañías privadas,
Pero bueno, primero que es caro, y esto es importante, y en segundo lugar, bueno, son ustedes los que realmente le van a sacar un partido a esto, ¿no? Y ahora la aerolínea Vueling ha implantado oficialmente su propio sistema de reconocimiento facial para que los viajeros, nos dicen, ahorren tiempo en sus vuelos directos. Qué buenos son, ¿verdad?, los señores de Vueling. En principio, este servicio se encuentra disponible en varios aeropuertos españoles, Barcelona, Madrid, Mallorca, los más importantes, y luego en colaboración con otras aerolíneas como Iberia, Air Europa y Vinter. Vinter parece que el tema tecnológico lo tienen un poco más retrasado, pero bueno, la idea es registrarse mediante la aplicación en una de ellas y que ya te sirva para todas. Entonces, tú te descargas la aplicación, buscas la opción de Biopass o reconocimiento facial, opción que también está disponible en el momento de hacer el check-in si se dispone de una reserva. Basta con hacerse un selfie y el sistema relaciona todos los datos a la fotografía. Y así se reconoce el rostro. Espero que el sistema sea bueno, porque mi experiencia con los selfies y que luego me reconozcan los más diversos mecanismos electrónicos es muy negativa. Todo va en el mismo camino, señores. Identidad digital. Todos los datos integrados. Qué cómodo va a ser, señores, nos van a decir. No tendrán que llevar la cartera. Pero no tendrán que llevar la cartera no solo porque no va a ser necesario que tengan la documentación encima, es que tampoco van a tener que llevar su dinero. Lo único que tendrán que llevar es el móvil. Y si no quieren el móvil, no pasa nada, porque tenemos unos tatuajes que son los Quantum Dots. Búsquenlo, busquen en internet Quantum Dots. Los amigos de cesarvidal.tv ya saben de lo que estoy hablando. Y ya ni siquiera hace falta. Se han hecho pruebas en discotecas en determinados países asiáticos, asiáticos con ascendencia norteamericana y anglosajona, donde donde viaja mucha población occidental, ¿verdad?, de vacaciones, y donde, bueno, pues hace calor, y entonces en las discotecas normalmente pues hay mucha gente que va incluso en bañador o en bikini. Y entonces ahí se han hecho pruebas para que la gente pague con estos tatuajes. Amazon acaba de aprobar ahora también un proyecto piloto para poder pagar con la mano. Directamente pasas la mano por el detector de tarjetas de crédito y pagas con la mano. Vamos ahí, vamos a ese mundo. Cuando dicen, no, es que eres un poco conspiranoico. No, usted lo que están es ciegos. El que piense que soy conspiranoico es que está ciego. Se ha creado una aplicación a través de Sam Altman, que es el tipo de ChatGPT, el famoso ChatGPT, que todo el mundo en buena o mala medida sabe lo que es, realmente no, esa inteligencia artificial que te ayuda a redactar textos, que te contesta preguntas hasta que le preguntas por Dios y ahí ya duda un poco. Un Sam Altman que compareció en el Congreso de Estados Unidos para hablar de lo disruptivo que era su herramienta y en un momento dado le preguntan, oiga, ¿y esto qué repercusiones puede tener para la democracia? Y dice, hombre, esto es un serio peligro y es un serio riesgo para la democracia. Y dice, pues muy bien, señor. ¿Y usted está orgulloso de lo que ha hecho? Sí, estoy orgulloso, ¿no? Bueno, este señor, Sam Altman, creó una aplicación de WorldCoin que ofrece una especie de renta básica universal a cualquier persona que va más allá de lo económico. Entonces uno se registra dentro de la aplicación y aquí lo que se hace es pones tu iris, el iris del ojo, y a partir de ahí te regalan tokens, te regalan criptodivisas. Se pueden recibir tokens de forma periódica por confirmar en esta app que eres humano. Es decir, tú abres la aplicación y dices, oye, sí, que soy yo, que soy humano, no soy una inteligencia artificial. Y entonces te dan tokens, te dan monedas virtuales. Entonces, aquellos usuarios registrados en la aplicación ya están recibiendo estas monedas a cambio de escanearse el iris. Esto se ha puesto en marcha y está ya funcionando en 20 países. Lograron reunir 250 millones de dólares de los sospechosos habituales, encantados, ¿no?, de todas estas herramientas de control. Y ahora tienen 2 millones de usuarios alrededor de todo el mundo que han cedido sus datos biométricos a esta aplicación. ¿Cuál es el país primero de la lista? España. ¿Cuál es el país donde más gente ha escaneado el iris? España. Porque se hayan cogido y descargado la aplicación y se hayan puesto a intentar con la cámara del móvil escanearse el iris. No, porque han puesto stands en las calles y la gente hace cola para escanearse el iris y que a cambio le den unos tokens que ni siquiera entienden lo que son, ni siquiera saben para lo que son, pero bueno, como hay mucha gente en la cola y están dando algo gratis, habrá que ponerse en la cola. Esto es muy español. WorldCoin ha ampliado el acceso a una cosa que se llama World ID, que es un protocolo de prueba de personalidad que nos dicen que preserva la privacidad, se pueden ustedes reír, en toda España. Entonces, tras esta expansión, España marca ahora el mercado operativo más grande de Europa para el proyecto. Y esto lo hacen con un equipo que se llaman Tools for Humanity,
que se han unido a dos de las asociaciones tecnológicas españolas más importantes, que son A-Digital y Tech Barcelona. Está la gente escaneándose el iris para que le den unos tristes tokens. En muchos países del tercer mundo les escanean el iris a las personas y si no se dejan escanear, entonces no reciben su agua y su comida diaria. ¿Quién hace esto? Organizaciones de Open Society y de George Soros, que tienen hasta 7 experimentos de este tipo en países del tercer mundo. Como las vacas, igual que se le pone un sello a una vaca, para que en este caso en lugar de un hierro, directamente con el iris. Cuando tengan todos esos datos nos dirán, bueno, ¿ya qué más te da que metas ahí tus datos sanitarios o tus datos económicos? Si realmente esto es muchísimo más cómodo. Cuidado que tenemos ya la marca de la bestia con nosotros, señores. Y en el ámbito económico puro y duro, evidentemente no hablan de esto. Alguno habrá pensado, madre mía, qué despegamos, ¿no? Pues sí, señores, es que esto es lo importante. Hay otras cosas también que vamos a tratar antes de terminar. Esa reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, martes y miércoles, aquelarre de la Reserva Federal, nuevo cónclave monetario. Y bueno, todo el mundo esperando qué pasa con esos tipos de interés. No se van a subir los tipos de interés. Evidentemente no se van a subir. Esto es algo que sabe pues hasta el caso. Bueno, el caso de la manteca también lo sabe, ¿no? Aquí la pregunta es ¿cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés, ¿no? Seguramente el mensaje de Jerome Powell sea decir que todavía no los va a bajar, pedir paciencia, decir que todavía hay riesgos inflacionarios, que todavía es pronto para bajar los tipos de interés, pero bueno, es evidente que los inversores en general y el público también, no solo los inversores, el hipotecado de Estados Unidos tipo, la familia que vive de cheque a cheque, el que se ha comprado un coche y ve cómo le cuesta pagar esas cuotas, esas letras mensuales, sabe que van a bajar los tipos de interés. ¿Cuándo? Pues miren, yo recomiendo siempre, para saber cómo andan las apuestas, porque esto son como es una apuesta pura y dura, pero bueno, suelen aceptar bastante. Hay una herramienta en internet del grupo CME, que es una herramienta que se llama la Fed Watch Tool, donde se ve pues estas apuestas cómo están, ¿no? Entonces, en la reunión de este martes y miércoles hay un 97,9% de posibilidades de que no se toquen tipos de interés. Esto no es una previsión que hagamos nosotros, es la previsión que podríamos decir el consenso de mercado. Creo que es mejor hacerlo así, en lugar de dar una opinión personal, yo creo que es mejor hacerlo así, más riguroso. En la reunión que se va a producir el 20 de marzo ya hay división de opiniones, hay un 45% de miembros del mercado, vamos a decirlo así, que apostarían ya por una bajada de tipo de interés de un cuarto de punto en el 20 de marzo, en la reunión del 20 de marzo. Luego habría otra en mayo, donde aquí, el 50% piensa que si no se ha producido esa bajada de cuarto de punto antes, se producirá en esta reunión, y un 35% adicional cree que va a haber otra bajada más, es decir, sería una bajada adicional, y en la reunión de junio más o menos igual. Es decir, el mercado descuenta que ahora no va a haber bajada de tipo de interés y que a partir de marzo empezarán las bajadas o como muy tarde en mayo. Yo ya he comentado en alguna ocasión que aquí el elemento político es fundamental. Esto es una carrera contrarreloj, porque se acercan las elecciones. Cuanto más tarde en empezar a bajar tipos la Reserva Federal, más agresivamente los tendrá que bajar si quiere realmente conseguir esconder los problemas económicos que tiene la economía de Estados Unidos, que a pesar de haberse beneficiado notablemente de la guerra de Ucrania, a pesar de haberse convertido en un exportador de gas natural licuado, a pesar del mercado laboral que tiene, que todavía es potente, está en una recesión. Algunos hablan de recesión superficial, otros de desaceleración de crecimiento económico. Si nos cogemos los datos de evolución del Producto Interior Bruto, no habría recesión técnica, pero sí analizamos otros elementos. Y bueno, pues en principio esa es la situación de Estados Unidos. En el primer semestre, en la medida en que la economía de Estados Unidos vaya teniendo buenas cifras, pues la Reserva Federal tendrá pocos incentivos para bajar tipos de interés, pero por el otro lado, si se dejan un poco al lado las cuestiones macroeconómicas que deberían guiar esa política monetaria, si atendemos a razones políticas, pues la Reserva Federal bajará tipo de interés antes de lo que querría. Yo estoy convencido de que si esto no fuera año electoral, Jerome Powell a lo mejor no tocaba tipos de interés hasta final de este año, porque los datos, insisto, todavía no son suficientemente alarmantes como para poder plantearse una bajada de tipos de interés. Porque, oigan, la bajada de tipo de interés tiene un efecto pernicioso fundamental, y es que aumentan las tensiones inflacionistas. Y esto hay que tenerlo claro. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, claro, si uno baja tipo de interés, recaliento, Wall Street cree que se van a bajar mucho los tipos de interés,
Veremos cuando empiece esa reducción de los tipos de interés si muchas empresas de Wall Street o los inversores en esas empresas en Wall Street que preveían que la rebaja de tipos de interés fuera más salvaje, pues a lo mejor se tienen que dar con un canto en los dientes con la bajada que se produzca y vemos caídas bursátiles, porque al fin y al cabo las valoraciones bursátiles es el descuento de los beneficios del futuro y esos beneficios del futuro están muy influenciados por los tipos de interés. No debería ser así, por lo menos no tan influenciados por los tipos de interés del Banco Central, pero lamentablemente es así, ¿no? Y también hemos tenido datos en Europa confirmando lo que llevamos ya contando muchos meses, con lo cual es que ya ni es noticia, por eso lo he dejado para el final. La economía alemana retrocede, la francesa se frena hasta prácticamente retroceder y nos están diciendo desde todos los medios de comunicación españoles que la economía española se acelera, mientras que la eurozona se estanca. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay mucha gente que me está preguntando, Lorenzo, ¿dónde está la trampa? Porque claro, con tanta información, con tanto dato de contabilidad nacional, según Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, la economía del conjunto de los 20 países que tiene el euro como divisa ha crecido un 0% en el último trimestre de 2023. Un 0%. Es decir, estancamiento absoluto. Con este 0% se evita caer en la recesión técnica. Si hubiera sido menos 0,1 ya sería recesión. Porque una economía debe encadenar 2 trimestres consecutivos de caída del PIB para que haya una recesión técnica, y en la eurozona ya había bajado un 0,1% en el tercer cuarto del año pasado. ¿Cuál es el asunto aquí? Que si uno se coge los datos de PMI, como siempre digo, vemos contracción económica en la eurozona desde el verano del año pasado. Desde agosto, desde junio. Dimos las cifras hace un par de días. De cara a los próximos meses, ¿qué va a pasar? Pues algunos analistas, como por ejemplo los de ING, pero no solo en los de ING, dicen que va a haber brotes verdes. Y a mí ya me ha saltado la alarma. Digo, ¿cómo que brotes verdes, don César? Me ha salido incluso acento gallego. Yo no está en Galicia en mi vida. Sí, lo de los brotes verdes es que, claro, efectivamente ha visto usted los Pradus ya. Galicia, no sé qué me ha pasado ahí, me ha poseído o algo. Tendré que llamar a algún amigo de Freud para que me eche una mano, ¿verdad? Sí. Bien, brotes verdes. Algún trasgu. Sí, puede ser. ¿Se acuerdan todos nuestros amigos, ¿no? De la brasa que nos dieron con los brotes verdes. Los brotes verdes es la típica estrategia de, mediante intervención pública, intentar evitar o maquillar una crisis, y entonces en lugar de caer en V, caes en W o caes en L. Al final, después de la V, viene una L, caes y ya no vuelves a levantarte, ¿no? Que eso es lo que sucedió en España en la anterior crisis. Esto de la L, yo me acuerdo que lo oí en el 2008, ¿sí? Y mire dónde estamos en el 2024. O sea que, vamos, la L ya es algo... Sí. En fin. La L, sí. Bueno, iba a hacer una broma, pero me la voy a dejar para mi casa, que luego mi mujer se enfada. Sí. ¿Cuál es el estímulo, vamos a decirlo así, que puede crear brotes verdes? Pues bajar tipos de interés. Entonces dicen, no, bajo tipos de interés, y entonces hay brotes verdes. Y dicen, no, muchacho, si estoy bajando tipos de interés es porque hay problemas. Entonces, si no se solucionan esos problemas, si yo bajo tipos de interés, no hay brotes verdes. Pueden ser brotes verdes de un solo día, flor de un solo día, por seguir con el símil. Pero al día siguiente, evidentemente, no tienes flor ni tienes nada. Entonces, cuando bajen tipos, evidentemente se puede ver algún repunte de Producto Interior Bruto que sea como el rebote del gato muerto, que es otra expresión que se utiliza mucho en bolsa, el dead bounce cat, que es un gato cuando está muerto, pues incluso cuando está muerto, pues puede hacer algún tipo de movimiento que nos haga pensar que está vivo, pero es el último rebote del gato muerto. El riesgo de la inflación no ha terminado. Hoy hemos conocido dato de inflación en España, ha subido 3 décimas en el arranque del año. Está creciendo a pesar de que el gasto en consumo no aumenta. Está creciendo la inflación eminentemente porque hay gasto público. Gasto público financiado con deuda, porque si este gasto público se financiara con ingresos, dice, bueno, pues están saqueando a la población a base de impuestos y luego lo gastan. Malo, ¿no? Pero peor es lo que estamos haciendo el gobierno, lo que está haciendo Hacienda, que es, como con todo lo que se saquea no hay suficiente, me tengo que endeudar. Y me tengo que endeudar en unas cifras astronómicas. Y ese consumo público, que es como se llama técnicamente en macroeconomía, es lo que está maquillando la evolución del Producto Interior Bruto en España. Entonces, en 2021, la economía española avanzó un 6,4. Recordemos que veníamos del hundimiento del 11,2 del 2020, el año del coronavirus.
En 2021, por comparación simplemente con el año anterior, después del desastre, avanza un 6. Luego, en 2022, creció un 5,8. Y ahora está en el 2,5. Anual. Si se cogen los datos del último trimestre, que es el que nos interesa para ver cómo está, ¿no?, la economía española, ahí ya vemos que la economía española ha crecido un 0,6. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo la mayoría de medios? Pues si Alemania cae su economía un 0, un 1, un 0,2, si Francia está en un 0 y España crece un 0,6, España es la locomotora de Europa. No, señor. España es la que está gastando más dinero y se está endeudando más para maquillar un crecimiento irreal. Y eso no es algo bueno, eso es algo profundamente malo. El gobierno está mintiendo, porque Carlos Cuerpo, el nuevo ministro de Economía, ha salido a decir, no, miren, es que en el último trimestre se mantiene el pulso de nuestra economía con un crecimiento del 0,6%. Y esto es muy importante porque nos sitúa en un punto de partida ventajoso para 2024, y hay que tener en cuenta que ha ido muy bien el consumo privado gracias a la buena evolución del poder adquisitivo de los hogares y al buen comportamiento del mercado de trabajo. Esto es mentira. Es que no es que sea una visión más o menos idílica o idealizada de la realidad, es que es mentira. El consumo privado no ha sido motor de crecimiento en España, ha sido el consumo público. De hecho, uno se va a los datos, que facilitaba hoy el INE, no hace falta irse a ningún garaje a conseguir ninguna documentación confidencial, y nos fijamos ahí, y el gasto en consumo final de los hogares ha crecido en 3 décimas, pero el de las administraciones públicas en un 1,4%. Y es ahí donde está la clave. Entonces no es por el aumento del poder adquisitivo de los hogares y por el consumo de los hogares. Y luego, sobre el buen comportamiento del mercado de trabajo, ayer lo dijimos, se ha destruido empleo en España. Se han destruido decenas de miles de puestos de trabajo en el cuarto trimestre, en términos netos. Entre los que se han creado y los que se han destruido, hay menos ocupados, decenas de miles, lo que estuvimos explicando ayer, no voy a insistir mucho en ello. Y luego, además, en el ámbito laboral, hoy también nos daban los datos el INE, baja la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo, es decir, se hace una estadística para que el tiempo parcial no la desvirtúe, esta contabilidad, y la productividad ha bajado un 1,8% en España. Fíjense que ya estaba por los suelos. Ha bajado en tasa interanual. Es decir, sigue bajando la productividad. La formación bruta de capital, que es lo que te marca un poco en macroeconomía la salud de la industria, ¿no?, cuánto capital nuevo se está formando, está en el 0. En el 0% la evolución. Entonces, resumen. La economía española crece 6 décimas, que son 2 décimas más que en el trimestre anterior, por el maquillaje del gasto público a cargo de deuda. Y esto hay que pagarlo. Y hay que pagarlo. Y además, hay que pagarlo ya. No hay que esperarse. España tiene que hacer frente a 40.000 millones de euros en intereses en 2024. 40.000 millones. Solo en intereses. Según los presupuestos generales que ha hecho el gobierno. Es decir, y que veamos también, ¿no?, qué pasa con esos presupuestos generales con las alianzas gubernamentales. Luego Alemania. Salen los datos de Alemania y dice el gobierno alemán, bueno, estamos en recesión, pero poco. Estamos cayendo, sí, pero poco. Podíamos estar cayendo más. Dice, pero ¿no eran los rusos los que iban a caer? ¿Y vosotros los que vais a crecer? ¿No íbamos a poner unas sanciones occidentales para hundir a Rusia y nosotros íbamos a tener un crecimiento estupendo? Ha sido todo lo contrario. Pero es que es más, me he ido a mirar datos de otros años. Alemania no crece desde el año 2019. Desde el año 2019, señores. Alemania tiene una crisis estructural de errores y errores, sobre todo en los últimos años, en lo económico, que a nadie le tiene que extrañar que todos los informes que salen, pues lo que muestran que es pesimismo de empresarios, pesimismo de ciudadanos. Acaba de salir el último índice IFO de confianza empresarial. Está descendiendo a unos niveles nunca vistos. Alemania tiene una crisis industrial, evidentemente, ligada a esa ruptura del suministro energético con Rusia, ruptura voluntaria. No me cansaré de decirlo, no es Rusia quien corta el gas, sino los alemanes quien dicen que no se lo van a comprar, y quien vuela el Nord Stream tampoco son los rusos, pero es que luego además tiene una crisis inmobiliaria de caballo, ligada también en buena medida a la afluencia de inmigración. Desde finales de 2013, y ante la escasez estructural de vivienda que se agravó desde 2015 por la afluencia de inmigrantes, el precio medio de la vivienda de segunda mano ha crecido en Alemania hasta el 100%.
Entonces, se produce fuerte subida de tipo de interés, hay ralentización económica, recesión, ya podemos hablar de ello, y los precios después de subir un 100% se han derrumbado un 15%. En muy poco tiempo. Y el sector de la construcción en Alemania está en uno de los peores descensos de actividad de toda su historia, desde la Segunda Guerra Mundial. Y han quebrado promotoras inmobiliarias. Lo que pasa es que esto no se puede decir porque si lo dices entonces es que te está pagando Putin. Dice, diga, y es que Alemania no puede recurrir al gasto público. Si podemos nosotros, Alemania también podría. Pues no, señor. ¿Por qué? Porque el Constitucional no le deja al gobierno alemán. Porque el Constitucional ha dicho, ¿a dónde vas, Olaf, con esos 60.000 millones de la pandemia? ¿Dónde los querías meter? ¿En un fondo para el clima? Ya, para dárselo a los empresarios amiguetes, ¿no? Porque claro, el fondo para el clima al final es un fondo para la transición energética, es un fondo para subvencionar la actividad o la generación o la factura energética de empresas que han visto cómo se incrementa esa factura porque ya no pueden comprar determinados productos, determinados insumos a los rusos. Dice, hombre, ¿a dónde vas, Olaf? Esto no se puede hacer. Dice que no, lo voy a hacer, que no lo vas a hacer. Varapalo del Constitucional. Esa es la diferencia fundamental, ¿eh? Y luego el tema de Francia. El tema de Francia, la gran tapada, se libra por los pelos de la recesión porque crece un 0%, y claro, si es un 0, pues bueno, ¿no? Eso es lo que hay, ¿no? Veremos lo que sucede, cuidado porque bajar tipos de interés puede ayudar al enfermo, vamos a decirlo así, o entregarle más droga al enfermo, como siempre suelo comentar, pero si hay tensiones inflacionarias, si el tema del Mar Rojo se extiende, si el mercado petrolero empieza a confirmar esa tendencia alcista de precios, hoy Arabia Saudí ha confirmado que no va a inundar el mercado petrolero para cargarse el fracking de Estados Unidos, porque lo que van a hacer es seguir limitando la producción. A menos que países como Emiratos Árabes Unidos se sigan saltando la cuota de la OPEP, a menos que Irán siga vendiendo petróleo como si no hubiera un mañana a los chinos y a los americanos, recomiendo además a todos los articulistas, sobre todo los españoles que están hablando de esto, que Irán no solo vende el crudo a los chinos, sino también a los norteamericanos. Lo que pasa es que los chinos, cuando firman un acuerdo, no les importa que se conozcan en el mundo y los norteamericanos no pueden porque tienen sancionado a Irán y entonces le están comprando de tapadillo. Pero en todo caso lo están comprando. Si Irán en algún momento deja de vender o reduce esa oferta, vamos a tener un problema inflacionario. Y un problema inflacionario que no se soluciona subiendo tipos de interés, porque ya me dirán ustedes, subiendo tipos de interés o no bajándolos, cómo va a afectar esto al precio del petróleo. Lo único que se puede conseguir es que se provoque una recesión más profunda y que por lo tanto se compre menos petróleo, reduciendo la inflación, pero también cargándote las economías occidentales. Va a ser el sudoku complicado. Veremos lo que pasa y veremos España cómo afronta esta situación. Vamos a ir viendo a lo largo de 2024 cómo los datos poco a poco van acabando con el discurso triunfalista, aunque Sánchez ya ha dado orden a su ejército de asesores de planificar no solo, don César, una legislatura, sino 2. Bueno, yo creo que no es ningún disparate. No es que yo esté anunciando que Sánchez se va a quedar 2 legislaturas, pero yo me imagino que Sánchez ha echado cálculos y ha dicho, vamos a ver, tenía que ganar Feijóo. Me he impuesto yo a Feijóo porque soy más guapo y más listo y no me doy besos porque no llego. Y mejor mandado que soy yo para la agenda globalista es que no se puede ser. Vamos, en este mandato les convenzo yo de que lo mejor que puede suceder es que me quede otro mandato más y no que pongan al pan sin sal ese de Feijóo. La operación Feijóo. O sea, a mí no me sorprende, ¿eh? Yo no digo que le vaya a salir bien, pero me parece, pero más que verosímil que le pueda salir bien y por supuesto que él lo piensa. Él ha planteado algunas fuentes de Moncloa, bueno, Bolaños es su principal amo de llaves, vamos a dejarlo ahí. Su idea es realizar todas las acciones en esta legislatura pensando en 2, porque quiere superar el récord de Felipe González. Ah, muy bien, muy bien. Vale. No, en muchos aspectos está superando el récord, no cabe la menor duda. Y Soros y Hillary, ¿qué le han dicho? Le han dicho que, claro, que de momento para adelante, claro, y que aquello de que él sea candidato a presidir la OTAN y todo esto, que se le vaya olvidando, que a lo mejor en el futuro le pueden dar algún puesto interesante. No descartemos que Sánchez, una vez que deje de ser presidente del gobierno, no sé cuándo va a ser esto, acabe en una organización norteamericana. Directamente, no supranacional, sino norteamericana, directamente. No, yo no lo descarto. Yo no lo descarto. Lo que pasa que seguramente si acaba en una organización norteamericana sería en un puesto florero, porque
hay que reconocer que en Estados Unidos te pueden dar un puesto florero, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en España, pero luego a la hora de que funcione una organización tienen a gente competente. Puede ser muy mala, pero es competente. Y ahí Sánchez no encaja. En muy malo sí, en competente no. Ahora, que le dieran un puesto florero dentro de alguna organización americana, totalmente posible. Totalmente posible. ¿Puesto florero el de embajador español en Estados Unidos o el de embajador de Estados Unidos en España? Porque ahí el CNI tendría algún tipo de opinión al respecto, ¿verdad? Eso, sí, además eso está muy competido, ¿eh? Eso está muy competido, pero en fin, cualquier cosa. Por cierto, no sé si sabe que le van a hacer unas fotografías a los Reyes, a había don usted Felipe asustado, y a doña sí. Leticia. No, les van a hacer unas fotografías a los Reyes, a don Felipe y a doña Leticia, por eso del aniversario. Y parece ser que no hay fotógrafos en España. Se traen una fotógrafa judía de Estados Unidos que hay que reconocer que tiene una trayectoria profesional muy interesante, porque en su día fotografió a John Lennon, fotografió a Demi Moore cuando estaba embarazada. Recuerde usted aquella foto de salida desnuda, en fin, acariciando el vientre hinchado de la embarazada, etcétera. Es una fotógrafa muy notable, pero también es la fotógrafa más cara del mundo. Yo, sinceramente, no creo que si hubieran contratado a un fotógrafo español les hubiera salido tan caro, y no creo que las fotos hubieran sido peores, ¿eh? Se lo digo sinceramente, creo que en España ha habido siempre magníficos fotógrafos, pero como debe ser también la fotógrafa del Partido Demócrata, pues también nos la han encasquetado. Bueno. Se la han encasquetado a ellos. Vamos. Los John Lennon y Yoko Ono de la Casa Real Española, podríamos decir. Annie Leibovitz. Bueno, no diga usted eso porque, en fin, el parecido es tremendo, y recuerde usted cómo acabó John Lennon. O sea que no. Y lo que se decía de Yoko Ono. O sea que. Quizás esté más cerca, ¿no? Lo de Yoko Ono. Quizás puede ser. Sí, no tracemos paralelos porque vamos. Ha debido haber llamada telefónica de la Casa Real porque últimamente a Peñafiel ya no le quiere entrevistar a nadie. Ha habido ahí algunas... Peñafiel se ha quedado sin trabajo en el mundo, sí. O sea que es verdad que ya es muy mayor, o sea que si estaban pensando en echarle, bueno, puede ser, yo no me atrevería a decir que eso es falso porque creo que puede ser, pero también qué casualidad, ¿eh? También le digo yo que si lo tuviera en la diana sería el momento perfecto para quitárselo de en medio, ¿no? Sí. Suele suceder también en estos casos, ¿no? Hay gente que desaparece, así de claro, sí. Bueno, hay otros que van a desaparecer después de hacer desaparecer a otros. En fin, qué aunque parezca se ha puesto usted al final trabalengua, pero en fin, se puede entender. Bueno, aquí nos vamos a quedar, don Lorenzo, que estamos disfrutando demasiado hoy y tampoco es esto que crea envidias. En fin, nos volvemos a encontrar. Hoy no hay Así fue España, o sea que ya se puede ir usted tranquilamente y ya nos volvemos a encontrar mañana, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte y un fuerte abrazo, hasta mañana, don César.